Imagen podemos ver los 6 instrumentos principales que componen todo avión. Todo avión debe tener estos 6 instrumentos, aunque no siempre se muestran en paneles analógicos, sino que en algunas ocasiones se pueden ver en pantallas o sistemas de vuelo electrónicos. Sin embargo, para aeronaves pequeñas tipo Cessna o Piper se encuentran mostrados de esta manera. Como número 1 tenemos el indicador de velocidad aerodinámica. Como número 2 tenemos el indicador de actitud. Número 3 el altímetro. Número 4 el coordinador de giro. Número 5 indicador de dirección. Y número 6 indicador de velocidad vertical. A continuación vamos a ver a fondo cada uno de ellos, el principio de operación y cómo leerlos en vuelo. Antes de ver la operación de cada instrumento es importante saber por qué medio llega la información a los instrumentos que es mostrada al piloto. Bueno, en caso de estos 3 instrumentos, que es el altímetro, el indicador de velocidad vertical o variómetro, el anemómetro o indicador de velocidad aerodinámica, se suplen de la toma estática y el tubo pitot. La toma estática es un pequeño puerto que se encuentra generalmente a un lateral del fuselaje, que toma la presión estática del aire a esa altitud. La presión estática manda la información al altímetro, al variómetro y al anemómetro para dar una indicación exacta de los valores del vuelo. En cuanto al anemómetro, aparte de la toma estática, también es suplido por el tubo pitot. El tubo pitot es un tubo de tamaño mediano que se encuentra generalmente sobre el plano o a un lado del fuselaje, que toma la velocidad dinámica, es decir, la presión dinámica del aire, la presión que ejerce el aire cuando le pega al avión, y la transfiere al instrumento para dar una lectura más exacta del mismo. En la imagen podemos ver un tubo pitot instalado en el plano alar de una aeronave, y aquí se puede ver la toma estática que se encuentra al lado del fuselaje. En cuanto a los otros 3 instrumentos, se valen del giróscopo o un giroscopio para dar la información en cuanto a este. El giroscopio es un dispositivo que se alinea una parte con el horizonte relativo y la otra parte es libre de movimiento, por lo cual la diferencia de movimiento se traduce en información para los instrumentos. Ahora que sabemos cómo llega la información a los instrumentos, es hora de ver el primero de ellos, que es el indicador de velocidad aerodinámica o anemómetro. Este es un instrumento que, como su nombre lo dice, le indica al piloto la velocidad aerodinámica, es decir, la velocidad del aire con respecto al avión en el cual se encuentra. Entonces se compone una aguja y una serie de arcos de colores definidos, que más adelante veremos qué codifica cada uno, y los números en una escala determinada en nudos. Esta velocidad está representada en nudos. Vamos entonces a ver qué representa cada uno de los arcos del anemómetro o indicador de velocidad aerodinámica. Iniciamos con el arco verde. El arco verde es el rango de velocidad de operación normal de la aeronave. Aquí en la parte inferior se encuentra denominado qué significa cada uno. En el límite inferior, es decir, en la velocidad más baja en cuanto al arco verde, es la velocidad de pérdida sin flaps, es decir, cuando tenemos el avión en configuración limpia, es decir, sin flaps, a esta velocidad la aeronave entra en pérdida, llega al ángulo de ataque crítico. Seguimos con la operación normal de la aeronave hasta este límite superior. El límite superior del arco verde pues representa la velocidad máxima de operación normal, es decir, mientras estamos en una operación normal, este es nuestro límite. En cuanto al arco amarillo, es el rango de velocidad que se puede alcanzar en aire calmo, es decir, cuando estemos volando en un aire donde no haya peligro de turbulencias ni que se esperen ráfagas inesperadas, ya que si se encuentran de esas pueden dañar estructuralmente la aeronave. Entonces este rango siempre se debe operar con precaución y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de su operación. La línea roja representa la velocidad de nunca exceder, es decir que bajo ninguna circunstancia el avión puede exceder esa velocidad, ya que empiezan a haber cambios estructurales drásticos. En cuanto al arco blanco, representa el arco de operación de flaps, es decir que el límite superior es la velocidad máxima con la que podemos operar con flaps. Si operamos los flaps a más de esta velocidad puede que haya daño estructural, y la velocidad inferior es la velocidad de pérdida con flaps en full, es decir, cuando tenemos los flaps completamente extendidos y llegamos a esta velocidad entramos en pérdida. Eso es lo que decodifican los arcos del anemómetro. Les aclaro que no siempre es estas velocidades. En este caso digamos que la velocidad de pérdida con flaps full es de aproximadamente 50 nudos acá. No en todas las aeronaves es de 50 nudos. Estos valores dependen
de la aeronave que se esté volando. Aquí podemos ver otro anemómetro que, como lo pueden ver, los arcos y las velocidades, aunque están decodificadas de los mismos códigos de colores verde, amarillo, rojo y blanco, las velocidades son diferentes. En este caso la velocidad de pérdida con flaps en posición de full es de 69 nudos, diferente a la anterior que era de 50 nudos. Entonces esto depende de cada aeronave, pero siempre es codificado en este tipo de marcaciones. Ahora seguimos con el altímetro, que es el instrumento que nos indica la altitud de la aeronave con respecto al nivel del mar. Es muy sencillo su sistema de operación, es similar al de un reloj. La manecilla pequeña, que tiene una flecha, es decir esta, indica miles de pies, y la manecilla más larga, es decir esta, indica cientos de pies. Es decir que en este caso la manecilla pequeña está en 8000, como pueden ver, y la más grande se encuentra en 490, 470, es decir que nuestra altitud es 8470 pies con respecto al nivel del mar. Como pueden ver, en esta parte de acá está la zona donde se puede insertar la presión atmosférica, la presión barométrica. Esto porque se debe ajustar, ya que como el altímetro toma la presión estática para dar su lectura, en algunos casos la presión en algunas zonas varía, entonces es necesario calibrar el altímetro moviendo con esta perilla el ajuste altimétrico a la presión real del aeródromo para que se pueda mostrar aquí la altitud real del avión. En la imagen podemos ver algunas lecturas de altitud que vamos a analizar. Entonces, en la parte izquierda vemos una imagen donde aparece la perilla más pequeña en el 3 y la perilla más grande en el 5, es decir que estamos a 3500 pies del nivel del mar, así se leería este. En el del centro tenemos la manecilla más pequeña en el 0 y la más grande en el 9, es decir 900 pies. Ahora, como pueden ver, aquí hay una pequeña banderita que nos indica que estamos por debajo de 10.000 pies. Entonces, cuando esa banderita no está y se muestre la marcación del altímetro, aquí aparentemente pues parecería 900 pies, pero como no está la bandera, entonces estamos por encima de 10.000, es decir 10.000 más 900 pies, estamos a 10.900 pies con respecto al nivel del mar. Ahora quiero mostrarles por qué es importante tener bien calibrado el altímetro para evitar riesgos. Entonces primero vamos a empezar con las definiciones de QNH y QNE. El QNH es la presión barométrica ajustada al nivel del mar, es decir, la presión barométrica que se mide en el aeródromo. Puede ser 3012 pulgadas de mercurio, 2998, bueno, según lo que esté reportado en el METAR en las condiciones meteorológicas. Y el QNE es la presión barométrica estándar, es decir, la que se considera en una atmósfera ideal, que es 29.92 milímetros de mercurio. Pulgadas de mercurio. Entonces, por encima de la altitud de transición debemos utilizar el QNE, o sea 2992, y por debajo debemos utilizar el QNH de la estación que rija en la zona. ¿Por qué es importante ajustar el altímetro entonces? Porque si estamos por debajo y tenemos una lectura de 3000 pies y tenemos el QNH en 2992 cuando la presión es diferente, entonces resulta que el altímetro nos mide 3000 pies, pero resulta que estamos a 2800 pies. Entonces, como creemos que estamos a 3000, pues, creemos que podemos rebasar algunos obstáculos que en realidad están más altos y podríamos terminar colisionando o con otras aeronaves también teniendo conflictos. Por eso es importante que debajo de la altitud de transición, que en Colombia es 18.000 pies, utilicemos siempre el QNH de la zona. Y por encima de 18.000 pies debemos utilizar el QNE. Ahora vamos a ver el bariómetro o indicador de velocidad vertical, que es un instrumento que nos indica si estamos subiendo o estamos bajando, es decir que si nos encontramos en un ascenso o en un descenso. Como pueden ver, consta de una aguja y un arco en valores determinados por la aeronave, y tiene las siglas up y down. Entonces up significa que es ascenso, down significa que es descenso. Cuando esta aguja se muestre por encima de 0 significa que estamos ascendiendo, y dependiendo en qué posición se encuentre, si la aguja se encuentra en 5 significa que estamos ascendiendo a 500 pies por minuto, si se encuentra en 10 significa que estamos ascendiendo a 1000 pies por minuto, es decir que se le aumentan 2 ceros, y acá 1500 y acá 2000. Y por lo contrario, si la aguja está por debajo de 0 indica 5, significa que estamos descendiendo a 500 pies por minuto, 1000 pies por minuto, 1500 pies por minuto y 2000 pies por minuto de descenso. Veamos algunos ejemplos de lectura del bariómetro.
Entonces veamos en la parte izquierda aparece la aguja indicando por encima de 5, es decir el 7 acá más o menos, significa que estamos ascendiendo a 700 pies por minuto, feet per minute. Aquí en la de la mitad está indicando 0, o sea que no estamos ascendiendo ni descendiendo, es decir que estamos en un vuelo nivelado. Y en la imagen de la derecha aparece por debajo de 0 en 7, es decir que estamos descendiendo a 700 pies por minuto. Ahora vamos a empezar con los instrumentos que se valen del giroscopio para dar su información. Empezamos con el indicador de actitud, que es uno de los más importantes. Este nos indica la posición del avión con respecto al horizonte, tanto verticalmente como horizontalmente. Esta parte naranja de acá representa la aeronave. Ese es el plano izquierdo, plano derecho y el centro de la aeronave. Entonces, como se muestra en la imagen, aparecen ciertas barras horizontales que indican 10 y 20. Esto significan grados, es decir, los grados de morro arriba y morro abajo. El morro es la nariz del avión. Es decir, que si este punto se encuentra en la barra del 10, significa que la aeronave tiene el morro hacia arriba a 10 grados. Si este punto se encuentra en el 10, pero en la parte café, significa que tiene el morro abajo 10 grados. Por lo contrario, si se encuentra en 20, pues 20 grados de morro abajo. Si se encuentra en esta de la mitad, 15, en esta 5. Ahora veamos las marcas blancas que están a estos costados. El ángulo de banqueo nos indica la posición que tienen las alas con respecto al horizonte, es decir, el ángulo que nos da. Entonces tenemos aquí el ángulo de 0 grados, es decir, en esa marca naranja, nos indica que los planos del avión están en paralelo con el horizonte. Esta marca nos indica 10, esta marca nos indica 20, esta marca nos indica 30 y esta marca nos indica 60 y pues esta 90 grados. Los virajes estándar son a 25 grados aproximadamente, es decir que entre estas dos marcas se hace un viraje estándar. Un viraje escarpado es de 60 grados y así sucesivamente. En la imagen podemos ver algunos ejemplos de la posición del indicador de actitud con respecto a la actitud real de la aeronave. Iniciemos con este, se encuentra en la parte superior izquierda, dice viraje ascendente hacia la izquierda. Como se puede ver, estamos virando con un ángulo de 30 grados hacia la izquierda y de morro arriba con 5 grados. Tenemos aquí un vuelo recto, es decir que los planos están paralelos con el horizonte, pero estamos ascendiendo con 5 grados de morro arriba, esa es la actitud real del avión. Aquí lo contrario, viraje ascendente a derecha, lo mismo que a la izquierda, pero en este caso viraje a la derecha, viraje izquierdo nivelado, viraje de derecha nivelado, viraje descendente a la izquierda, descenso con vuelo recto y viraje descendente a la derecha. Es bastante fácil leer este instrumento y pues nos sirve cuando estemos en condiciones de vuelo instrumental y no podemos ver el horizonte. Por ejemplo, cuando nos encontramos dentro de una nube, para no perder la conciencia situacional de la posición de nuestro avión. En cuanto a lo que les estaba diciendo de los ángulos que van creando 10, 20, 30, 45, 60 y 90, y pues este es el principio de operación de este instrumento. Ahora vamos a ver el indicador de dirección, que es aún más fácil de interpretar. Este representa el rumbo del avión, es decir, hacia dónde está apuntando la nariz del avión, esta línea amarilla de acá, en cuanto al norte magnético, es decir que esta nos indica los grados donde nos encontramos, con qué rumbo. En este caso pues siempre se le añade un 0 al final a estos números, es decir, este sería 210, 240, 300, whisky pues representa 270, 330, norte que significa 0, eco que representa 90 y sierra que significa 180. Ahí tenemos, entonces en este caso pues el rumbo de nuestro avión sería de 230, 230, rumbo 230. Como les había dicho, los instrumentos varían según la aeronave, pero siempre tienen el mismo principio de operación. Pues en este caso normalmente pues acá otra vez se le añade un 0 al final, 330, 300 y todo. Y en este caso pues es la imagen de la aeronave y una flecha que señala hacia donde nos estamos dirigiendo o la dirección del morro del avión. Ahora veamos el coordinador de giro. Primero debemos saber qué es un giro coordinado y qué es un giro no coordinado. Un giro coordinado es cuando el ángulo de banqueo de las alas y el timón de dirección se encuentran coordinados para generar un viraje a una tasa de viraje estándar.
es decir, de 3 grados por segundo, o según se requiera. Entonces, cuando una aeronave no está haciendo un viraje coordinado, se dice que está derrapando o se está deslizando. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestro viaje es coordinado o no? Tenemos entonces esta barra blanca con una bola negra en la mitad entre dos rayas. Si la bola negra se mantiene dentro de las dos rayas, significa que nuestro viraje es coordinado. Si la barra se encuentra al lado izquierdo cuando estamos virando hacia la derecha, significa que nuestro viraje está derrapando. Y si se encuentra hacia el lado derecho, es decir, hacia el lado de nuestro viraje, se dice que está deslizándose, al igual que para el lado izquierdo. Entonces, siempre con los pedales, es decir, moviendo el timón de dirección, debemos tratar de que el viraje siempre sea coordinado y la bola negra se mantenga en el centro. En la imagen podemos ver el coordinador de giro mientras la aeronave está haciendo un viraje hacia la derecha. En este caso, vemos que en la imagen izquierda se ve un viraje coordinado, porque la bola negra se encuentra dentro de la barra blanca. En la imagen del centro vemos que el viraje está siendo derrapado, ya que el avión está virando hacia la derecha y la bola se encuentra hacia la izquierda. Y en la imagen de la derecha vemos que está deslizándose el avión, ya que la bola se encuentra hacia adentro y el viraje está siendo hacia la derecha. El viraje derrapado es cuando no se aplica buena presión en los pedales, y el viraje deslizado es cuando se aplica demasiada presión en los pedales. Bueno, pues ahora nos encontramos en el aeropuerto de Cali, en el Cessna 182, y voy a demostrarles entonces cómo es la operación de los instrumentos en vuelo, cómo leerlos y pues saber la posición del avión y el estado del mismo. Entonces, durante la carrera de despegue, el instrumento que se va a evidenciar en movimiento es el indicador de velocidad aerodinámica, ya que pues vamos a ganar velocidad para el despegue. Como pueden observar, la aguja ya está en movimiento, nos indica 40 nudos de velocidad indicada. Esta aeronave rota 55, ya los alcanzamos, es que rotamos. Como pueden ver, el indicador de actitud nos muestra que estamos con el morro hacia arriba, 5 grados. El altímetro está cambiando, al momento nos indica 3300 pies y en ascenso. Como sabemos que está en ascenso por el variómetro indicador de velocidad vertical, que nos muestra que estamos ascendiendo a 1000 pies por minuto. El indicador de dirección nos muestra que estamos con un rumbo aproximado de 020 grados. Y vamos a hacer algunos ligeros cambios y virajes para que vean cómo es la operación de los instrumentos en las diferentes fases del vuelo. Después, en este caso, vamos a realizar un descenso. Entonces pueden ver el indicador de velocidad vertical, que empieza también a mostrar que estamos en un descenso de 400 pies por minuto, y el altímetro también empieza a reducir su altitud. Ahora estamos a 3800 pies. El indicador de actitud nos muestra que estamos aproximadamente a 3 grados de morro abajo, y el indicador de velocidad aerodinámica nos muestra que está aumentando la velocidad. Ahora vamos a volar nivelados. ¿Cómo vamos a asegurar para mantener nivelados? Pues mantener el indicador de velocidad vertical en 0 o en casi 0, para pues que el avión no está ni ascendiendo ni descendiendo, o sea que estamos manteniendo un vuelo nivelado. Al igual que vamos a chequear también con el altímetro que no está moviéndose, entonces vamos a poner el avión en vuelo nivelado. Vamos a reducir el morro para evitar el ascenso. Y ahí ya nos indica en 0 el indicador de velocidad vertical. Y el altímetro tampoco se está moviendo. Entonces ya salimos del vuelo nivelado. Y ahora vamos a ver lo que son los virajes entonces. Vamos entonces ahora a hacer algunos virajes para ver el coordinador de giro y ver lo que es un viraje derrapando, viraje deslizando y un viraje coordinado. Entonces primero vamos a hacer un viraje a la izquierda. Aquí estamos haciendo entonces un viraje coordinado. Como pueden ver, la bola se mantiene cerca del centro o en el centro. Ahora nos nivelamos y ahora vamos a virar, pero sin hacer presión en los pedales, como pueden ver. Entonces un viraje derrapando, y ahora vamos a aplicar mucha presión en los pedales, entonces hacia el lado del viraje vamos a aplicar mucha presión. Estamos en un viraje deslizando. Entonces pues la idea es siempre mantener un viraje coordinado, y como podrán haber visto durante todas las demostraciones, el indicador de dirección también cambia dependiendo de la dirección con respecto al norte magnético. Vamos a virar y como pueden ver, el indicador de dirección
empieza también a cambiar.